Señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenido al telediario del 24 News. Que empezamos con los principales titulares. El sultán de Omán, Haitham bin Tarik, da por terminada su visita a Argelia, visita coronada por la firma de 11 memorandos de entendimiento que abarcan varios ámbitos de cooperación, entre ellos un acuerdo para crear un fondo común de inversión. La ONU rechaza el plan de la ocupación para ayudar a Gaza, que viola las normas humanitarias y pone en peligro a la población civil. La ONU, que sigue padeciendo los horrores de la guerra. El máximo dirigente de la ONU, Antonio Guterres, llama a Pakistán y la India a evitar la confrontación militar, subrayando que una solución militar no es una solución. Estimados telespectadores, hola de nuevo. Lo hemos anunciado en portada. El sultán de Omán, Haitham bin Tarik, dio por terminada su visita de Estado a Argelia por invitación del presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune. El presidente Tebboune despidió esta tarde en el aeropuerto internacional de Ouari Boumediene al invitado de Argelia, el sultán Haitham bin Tarik, de Omán, tras una visita de Estado de 2 días de duración a Argelia. Esta importante visita fue coronada por una declaración conjunta en la cual el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune y el sultán Haitham bin Tarik reafirmaron su compromiso de seguir trabajando para reforzar las relaciones de cooperación y asociación y abrirles perspectivas más amplias que reflejen la voluntad que les anima y estén a la altura del potencial de los dos países. En cuanto a las cuestiones que preocupan a ambos países en los ámbitos regional y internacional, el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune y el sultán Haitham bin Tarik subrayaron su voluntad de trabajar para coordinar las posiciones de sus respectivos países, de acuerdo con los principios de sus políticas exteriores, para reforzar el proceso de acción árabe conjunta y hacer frente a las múltiples amenazas y desafíos que amenazan su seguridad y estabilidad. Ambos dirigentes expresaron asimismo su enérgica condena de la guerra genocida llevada a cabo por las autoridades de ocupación israelíes contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, llamando a la comunidad internacional para que asuma sus responsabilidades y detenga inmediatamente la guerra. La visita del sultán de Omán culminó en la firma de numerosos acuerdos en una ceremonia presidida por el presidente Abdelmadjid Tebboune y el sultán de Omán, Su Majestad Haitham bin Tarik. Se trata de 11 memorandos de acuerdo que abarcan varios ámbitos de cooperación: la energía, la minería, la industria farmacéutica, la investigación y el desarrollo en materia de pesca marítima y acuicultura, además de memorandos de entendimiento en el sector agrícola, la inspección laboral, la enseñanza superior, la justicia y las finanzas. Argelia y el Sultanato de Omán firmaron, por otra parte, un acuerdo para la creación de un fondo común de inversión. En su declaración conjunta, el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune y el sultán Haitham bin Tarik saludaron la creación de este fondo, que constituye una herramienta para financiar inversiones conjuntas entre ambos países, aumentar su volumen y garantizar su diversificación y expansión en todos los campos.
Y antes de la firma de los acuerdos, el presidente de la República, Abdelmajid Tebboune, se había entrevistado a solas con Su Majestad Haitham bin Tariq en la sede de la Presidencia de la República, entrevistas ampliadas posteriormente a los miembros de las delegaciones de ambos países. Señalar que el presidente argelino Abdelmajid Tebboune reservó al sultán Haitham bin Tariq una acogida oficial en la presidencia argelina. Ambos dirigentes presenciaron el desfile de una formación y de un contingente de caballería de la Guardia Republicana que les rindió un saludo de honor. Anteriormente, Su Majestad Haitham bin Tariq Sultán de Omán presentó sus respetos en el santuario de los mártires de Argel, donde depositó una ofrenda floral ante la estela conmemorativa en memoria de los mártires de la gloriosa Guerra de Liberación Argelina. El sultán Haitham bin Tariq visitó también el Museo Nacional de Mujahid, donde recibió informaciones sobre las distintas etapas de la historia de Argelia, en particular las vinculadas a la gloriosa revolución. مرحلة ما قبل الاستعمار الممثل الخاص لجلالتكم خلال القمة العربية التي أقيمت في الجزائر الدبلوماسية. Pasamos ahora a los últimos acontecimientos en la Franja de Gaza. Los bombardeos sionistas se han intensificado desde el amanecer del lunes, elevando el número de víctimas mortales de esta agresión genocida a 52.567 mártires y 118.610 heridos, muchos de ellos mujeres y niños. Solo este lunes hay al menos 30 palestinos que cayeron en mártires, entre ellos niños, tras los bombardeos sionistas en varias zonas del enclave. Fuentes médicas palestinas del hospital indonesio de Beit Lahia confirmaron el martirio de un bebé debido a la inanición en el norte de la Franja de Gaza. La cadena de noticias Al-Quds informó, citando fuentes hospitalarias, de que el bebé Youssef Al-Najjar, de 4 meses de edad, sufrió desnutrición grave en vista de la guerra de hambre y de que la ocupación sigue impidiendo la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. La Franja de Gaza lleva 9 semanas privada de ayuda. El movimiento de resistencia palestina Hamas rechazó firmemente convertir la ayuda humanitaria en un medio de chantaje político o someterla a las condiciones de la ocupación sionista, afirmando que el mecanismo propuesto representa una violación del derecho internacional. En un comunicado emitido el lunes, el movimiento añadió que el bloqueo sionista no es más que una prolongación de la política de hambre y dispersión que da a la ocupación tiempo adicional para continuar sus crímenes genocidas. Las Naciones Unidas en Gaza rechazó de igual manera el plan que la ocupación sionista ha impuesto sobre la entrega de ayuda a través de sus centros en condiciones militares tras la reapertura de los pasos fronterizos. La ONU añadió que el plan viola los principios humanitarios y pretende controlar los materiales necesarios para la vida como herramienta de presión dentro de una estrategia militar.
Así pues, el plan del que nos informaron las autoridades israelíes pretende establecer centros a través de los cuales se entregaría la ayuda. Esto contraviene los principios humanitarios, ya que básicamente cerraría el mecanismo de entrega de ayuda existente que ya funciona dentro de los límites de los principios humanitarios. Esto violaría los principios humanitarios de neutralidad, imparcialidad e independencia y también podría poner en peligro a las personas, incluidos los trabajadores humanitarios, al tenerlos alrededor de estas zonas militarizadas. Sobre la situación en el Líbano, las fuerzas de ocupación sionistas reanudaron esta tarde sus incursiones en el sur del Líbano. La agencia libanesa de noticias informó de que un avión de guerra de ocupación llevó a cabo 3 incursiones sucesivas dirigidas contra una zona abierta en la localidad de Aitrun, en el distrito de Beit Jbeil, en la gobernación de Nabatie. Pasamos ahora a Yemen, donde los medios de comunicación yemeníes han informado de que las fuerzas estadounidenses lanzaron el lunes varias incursiones en diversas partes del país. Las mismas fuentes explican que 24 personas resultaron heridas cuando la aviación estadounidense lanzó 21 incursiones dirigidas contra zonas de la capital Sana y las ciudades de Saada y Al-Jauf en el norte del país, además de la región de Marib en el centro. En Marruecos, varias ciudades marroquíes fueron escenario el domingo por la noche, de manifestaciones populares en rechazo a la continuación de la normalización del régimen del Makhzen con la entidad sionista. Cientos de marroquíes salieron a las calles en las manifestaciones organizadas por el Frente Marroquí de Apoyo a Palestina en ciudades como Meknès y otras, donde corrieron consignas exigiendo la anulación de la normalización con la ocupación, calificándola de una traición a la causa palestina y una amenaza grave para el país. En la contienda saharaui, la República Árabe Saharaui Democrática expresó su profunda preocupación por la tortura y el trato inhumano sistemático de las fuerzas de ocupación marroquíes contra los saharauíes en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Durante su intervención en la 83ª sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Africana, el vicerepresentante permanente saharaui Malainin Lekhal citó informes de la ONU que documentan estos abusos y instó a la Comisión Africana y a organismos internacionales a garantizar el acceso sin restricciones al Sáhara Occidental ocupado y a detener las prácticas de tortura. La República Saharaui expresa su profunda preocupación por el uso sistemático de la tortura y el trato inhumano por parte de las fuerzas de ocupación marroquíes contra los civiles saharauis, prisioneros, manifestantes pacíficos y defensores de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Llamamos a la Comisión Africana de Derechos Humanos que inste a Marruecos para que permita a la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los pueblos, así como a los mecanismos africanos y onusianos concernidos por la tortura, el acceso sin restricciones al Sáhara Occidental, a que ponga fin a la tortura y los malos tratos, reconozca el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, garantizando su protección frente a represalias y violaciones sistemáticas. En otro orden de ideas, la ONU ha expresado su profunda preocupación por la creciente escalada entre Pakistán y la India, advirtiendo sobre el riesgo de una confrontación militar que podría desbordarse fácilmente. Durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario general Antonio Guterres instó a evitar la violencia contra los civiles y subrayó que una solución militar no sería eficaz, llamando a la moderación y la búsqueda de una vía diplomática para resolver el conflicto, y también instó a ambos países a priorizar la paz.
Tensions between India and Pakistan. Las tensiones entre la India y Pakistán están en su punto más alto en años. Es esencial, especialmente en esta hora crítica, evitar la confrontación militar que podría fácilmente salirse de control. Ha llegado el momento de actuar con la máxima moderación y dar un paso atrás. Ese ha sido mi mensaje en mis continuos contactos con ambos países. No se equivoquen. Una solución militar no es una solución y ofrezco mis buenos oficios a ambos gobiernos al servicio de la paz. Las Naciones Unidas están dispuestas a apoyar cualquier iniciativa que promueva la desescalada, la diplomacia y el compromiso renovado con la paz. En Mali ahora, numerosos partidos políticos de Mali se manifestaron en la capital Bamako para condenar lo que calificaron de un camino dictatorial y las violaciones a las libertades individuales y colectivas cometidas por el Consejo Militar. Los líderes de los partidos participantes expresaron su rotundo rechazo a los intentos del gobierno militar de disolverlos, advirtiendo sobre la creciente crisis y el peligro de socavar tanto la democracia como la libertad de expresión en el país. Nos encontramos en una dinámica de rechazo al autoritarismo. Estamos en un camino dictatorial, en una mentalidad unitaria. Continuaremos expresándonos libremente y buscaremos que los malienses comprendan lo que está sucediendo para que Mali no se hunda aún más. Es evidente que hay una grave violación de las libertades individuales y colectivas de los malienses. Me parece lamentable, especialmente cuando el pueblo se enfrenta contra sí mismo y contra las fuerzas de seguridad. Los demócratas solo quieren convocar una reunión para discutir sus ideas. No veo razón alguna para llegar a este extremo. Y en Francia, el senador francés Jean Brossat acusó al ministro del Interior, Bruno Retailleau, de contribuir a la propagación del odio contra los musulmanes en Francia en los últimos meses. En una entrevista exclusiva con Radio France International, Brossat criticó la obsesión del ministro con los temas relacionados con el Islam y el agravamiento de las tensiones con Argelia. El ministro del Interior ha contribuido de manera constante en los últimos meses a la propagación del odio contra los musulmanes. Si elimináramos las palabras musulmán y Argelia de su vocabulario, no tendría nada más que decir. Desde que asumió su cargo, no habla de otra cosa. Debido a su puesto, lo primero que debería hacer Bruno Retailleau es abordar los temas de seguridad que rara vez menciona. Sobre el expediente nuclear, Irán confirmó este lunes que sigue comprometiendo con la vía diplomática con Estados Unidos tras el aplazamiento de la cuarta ronda de conversaciones nucleares que estaba prevista para celebrarse ayer domingo en Roma. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Ismail Baqai, declaró que Teherán mantiene una postura flexible respecto a la fecha de reanudación del diálogo y está a la espera de detalles por parte del mediador omaní sobre la próxima ronda de negociaciones con Washington. Nuestro enfoque se basa en principios firmes y el marco en el que hemos participado en las conversaciones indirectas con Estados Unidos es inmutable. Hemos reafirmado nuestro compromiso de seguir el camino del diálogo y de la diplomacia y lo hemos demostrado de manera concreta mediante nuestra plena participación y disposición en diversas rondas de negociaciones. En cuanto a los cambios en el calendario o el lugar de las reuniones, estos se basaron en la propuesta del mediador, es decir, el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, y tras un acuerdo mutuo entre ambas partes por motivos que fueron detallados tanto en el tuit del ministro de Asuntos Exteriores como en el comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores de Omán. En el marco de su guerra arancelaria, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un arancel del 100% sobre las películas producidas fuera del país, afirmando que la industria cinematográfica estadounidense también estaba teniendo una muerte muy rápida debido a los incentivos que otros países ofrecían para atraer a los cineastas. Según Trump, estos incentivos no solo debilitan a la industria de Hollywood, sino que representan
una amenaza para la seguridad nacional. Con esto cerramos las páginas de nuestro telediario de esta noche. Gracias por su atención. Les damos cita mañana.